Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Artesanía Política. Disculpen si la semana pasada no hubo una sesión de estas, lo que pasa es que, bueno, tenía mucho trabajo y aparte como yo estudio en las tardes, entonces, y estaba en semana de pruebas tipo solemne, por decirlo así, se me complica un poco la cosa, entonces no podía. Pero ahora de nuevo estamos de vuelta y esta vez con una reflexión muy interesante que yo quiero compartir con ustedes. Yo creo que muchas veces hemos escuchado que existe la Constitución y hay gente que incluso plantea una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. ¿Y cuáles, por ejemplo, los argumentos que siempre se dan que no, que fue creada la dictadura, que no se le preguntó a nadie para crearla, bla, 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 bla? Y algunos de ustedes, no con extrañeza, o sea, no es extraño que lo hagan, dicen, ¿y para qué sirve cambiar la constitución si la constitución no sirve para nada, no nos ayuda en nada, no va a mejorar la vida, etcétera, etcétera? Pues claro, y dicen, no, es mejor preocuparse de los problemas de la gente, que la pobreza, que la salud, que la mala salud pública, la educación gratis, gratuita y calidad, que bla, bla, que las pensiones, las viviendas, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Bueno, pues yo les voy a decir una cosa. En esta sesión voy a demostrarles de que la Constitución es importante para lograr todas esas necesidades de las cuales la gente a veces está preocupada. La Constitución y las leyes. ¿Por qué? Porque son los marcos en los cuales nos movemos. Yo voy a hacer un símil para ver si se entiende mejor. Supongamos que estamos hablando de fútbol. Todos ven el partido y ven cuando los jugadores corren, se tiran pases, intentan entre cabezazos y patadas y una que otra maniobra tirar un gol. Y realmente que no se puede, y porque la tiran para fuera de la cancha, la tiran para rincón, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya. Imagínense que ustedes están viendo el partido y con otra gente en el estadio. Pero a la vez, imagínense que ninguno de todos los que están ahí saben cómo son las reglas del fútbol. Miran el partido, alegan, gritan, pero no se saben bien las reglas del fútbol. No saben cómo funciona. Solamente miran jugar y creen que ya se hacen una idea, pero nadie tiene idea exacta de cómo es. Bueno, eso mismo pasa acá. Que todo el mundo, imagínense que ya, la jugada del fútbol son todas estas cosas, por ejemplo, de luchar por la educación, luchar por la salud, luchar por las viviendas, las pensiones. Y la constitución y las leyes, que es el marco legal en el que nos movemos, imagínensela como las reglas del fútbol. Ustedes no pueden jugar fútbol sin saberse las reglas, ¿verdad? Bien, pues ustedes no saben qué derechos tienen, ni qué deberes deben seguir, obligaciones, si ustedes no conocen la Constitución y las leyes. Ahora, yo sé que hay miles de leyes, pero la Constitución es la principal. ¿Saben por qué? Porque dentro de este marco legal, la Constitución está en primer lugar. A ver, para que entiendan un poco, de la ley más importante a la más insignificante. Primero está la Constitución política que nos rige actualmente. En segundo lugar están todas las leyes y los códigos de leyes, como el tributario, el comercial, el laboral, el civil, el penal, el procesal, etcétera, etcétera. Después vienen los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales, para ser acogidos en nuestro país, por ejemplo, el Congreso tiene que votar para acogerlos. Y porque tiene que ir acorde a cierta compatibilidad con las leyes que tenemos más arriba. Después de eso vienen decretos nombrados por el presidente de la República, que son como los llamados decretos, son decretos que él da o instructivos que él da sobre cierto cumplimiento de ciertas reglas que hay que hacer, siempre y cuando en torno a las leyes. Y después vienen cosas más abajo como instructivos, ordenanza, oficio, minutas, que ya se dan a los diversos servicios públicos de cómo se interpretan determinadas leyes y cómo se tienen que hacer cumplir por los subalternos, porque esto se entiende que lo hace en la cabeza de cada servicio público. ¿En qué lugar está la ley del aborto, por ejemplo? Son las leyes ordinarias, ¿cierto? ¿En qué lugar está la Constitución? Más arriba. Nada puede estar por encima de la Constitución. Es el marco legal más importante que tenemos. Eso nos lleva a lo siguiente. Mencioné el aborto. El aborto, hablemos de él.
Pero no el aborto como tema valórico, en el sentido de que ya que está bien, que no está mal, porque hay una vida que se pone en peligro, que está bien, porque el derecho reproductivo de la mujer. No, no lo enfoquemos desde ahí, sino enfoquémoslo desde una perspectiva de, en torno a lo que estamos hablando, que es una perspectiva dentro del de lo que es el marco legal. ¿Qué quiero decir? Lo siguiente, presten atención. En los últimos 10 años, tanto en este gobierno de Bachelet como en el anterior, el primero, se impulsaron distintos proyectos de aborto. Ninguno se aprobó. Hasta el día de hoy no se ha aprobado. ¿Por qué? Porque resulta que si un proyecto se llegaba a aprobar en las dos cámaras y quedaba ya solamente ser sancionado por Bachelet para que fuera promulgado, porque para hacer una ley se tiene todo un camino, es todo un proceso, en fin. La cosa es que cuando estaba lista, estaba aprobada en las dos cámaras, ¿qué pasaba entonces? Parlamentarios de la UDI, sean senadores o diputados, iban corriendo al Tribunal Constitucional a decirle, oiga, ¿saben qué? Esta ley de aborto es inconstitucional, tienen que anularla. El Tribunal Constitucional revisaba, sí es cierto, anulada, un 2x3. ¿Por qué pasaba eso? Y aquí es que cuando, por ejemplo, en un tema que tanto le interesa de repente a la ciudadanía, que quizás no es el más importante de todos, pero es un tema que le importa a la ciudadanía, como el aborto, no se puede entender si no entendemos la Constitución. ¿Por qué? Cualquier persona que tenga acceso a la Constitución, sea de forma o a través de buscarla en Google, que sale yo creo que en ley.cl o BCN, no me acuerdo, vea bien la página. Pero sea como sea, uno busca la Constitución, se va derechamente al capítulo 3 que dice de los derechos y deberes constitucionales. El primer artículo que sale ahí es el número 19. Artículo 19. Y esto lo estoy diciendo por si a alguien le interesa buscarlo. Artículo 19 dice, la Constitución asegura a todas las personas, 2 puntos, y abajo salen muchos números, 1, 2, 3, que déjame ver, siguen más o menos como hasta el 20, 26, 26. Son 26 puntos, son prácticamente 10 hojas de lectura, 11 hojas de lectura. Todos estos números que están en el artículo 19 son derechos que la Constitución consagra dentro de ella. De hecho, el artículo 19 es el más importante sentido porque dice qué derechos y qué deberes tenemos según la Constitución. ¿Ok? Ok. Entre medio hay unos derechos que yo creo que uno no se los puede imaginar de perogrullo. Pero si no están escritos aquí, la ciudadanía no tendría derecho a tenerlos. Y podría quedar, incluso si esto estuviese prohibido, no los tendríamos por lo mismo, porque el Estado nos prohíbe tenerlo. Por ejemplo, el número 19, el artículo 19, número 6 dice, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres y al orden público, ¿cierto? También hay otro artículo, por dar otro ejemplo, número 11, artículo 19, número 11, dice, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. En fin, pero el que me interesa a mí para esta, que estamos hablando del aborto, es el artículo 19, número 1, segundo inciso. ¿Qué es un inciso? Bueno, los incisos son los párrafos que existen dentro de una ley, de un artículo de una ley. Que no es, a veces los párrafos son solamente una oración. Cuando hay, por ejemplo, un punto aparte, se pasa de un inciso a otro. El inciso número 1, el primer inciso, si se inciso primero, del número 1 del artículo 19, y lo estoy diciendo así para si alguien lo quiere buscar, repito, dice, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Ese es el inciso primero del número 1 del artículo 19. El inciso segundo del mismo número y del artículo 19 dice, la ley protege la vida del que está por nacer. Oh, Dios mío. Y aquí nos pegamos un alcachofazo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución, dentro de sus derechos, los derechos y deberes que tenemos, dice que existe el derecho a la vida y que la ley debe proteger la vida que está por nacer.
Esto está en la constitución política que nos rige hoy día, señores. ¿Y eso qué quiere decir? Que si uno impulsa una ley que es contra el aborto, o sea, para despenalizar el aborto, perdón, ¿qué es lo que pasa? No va dentro de lo que la Constitución establece, no va acorde a lo que la Constitución establece. La Constitución dice que la ley tiene que proteger la vida que está por nacer, y el aborto mata la vida que está por nacer, ¿sí o no? Entonces, por eso, al ser una ley que no encaja dentro de lo que la Constitución establece, se considera inconstitucional. Y es por eso que cuando es aprobada en el Congreso, parlamentarios de la UDI van corriendo al Tribunal Constitucional. Este tribunal se encarga de que toda ley que sea aprobada sea revisada para ver si encaja o no dentro de la Constitución. Y como el Tribunal Constitucional ve, esta ley de aborto choca con el artículo 19, número 1, inciso segundo de la Constitución, es inconstitucional. Listo, anulado. Y eso es lo que pasa. Entonces aquí es cuando uno piensa, ¿y por qué siguen tirando proyectos de aborto? Bueno, ayer yo mirando franjas televisivas, me gusta, aunque yo creo que yo soy una de las pocas personas que como por un poco por entretención y por enterar, como percibir ciertas cosas que no se ven a simple vista, soy el que mira la franja de los candidatos, franja electoral. Pero no la veo, no me quedo pegado a la tele esperando que sea en un cuarto para las 9 de la noche, no la veo por YouTube, ya si estamos en la época del internet, del wifi, por favor, o sea, ya no es tiempo de estarse quedando pegado a la tele para ver una cuestión. Bueno, el cuento es que escuché algo que a mí me llamaba la atención, de Beatriz Sánchez, que decía que si llegaba a la presidencia iba a ser el primer gobierno feminista de Chile. ¿Eso quiere decir que Bachelet no era feminista? O sea, Bachelet, claro, habla de los derechos de la mujer, igualdad de la mujer, y eso no es ser feminista. Pero básicamente, ¿por qué digo esto? Porque Bachelet llegó, de nuevo, diciendo que quería impulsar la igualdad de género, el derecho de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cualquier feminista seria que cree en esa convicción de la igualdad de derechos de género, debería haberse dado cuenta que cuando esta señora empezó a hacer campaña hace 4 años atrás, el feminismo que proponía era, si es que se le podía llamar feminismo, era una cuestión al pedo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Bachelet? Mira, primero impulsó una ley de aborto terapéutico. Ok. Después dijo que tenía que ser en 3 causales, que era según violación, inviabilidad del feto o que estuviese en peligro la vida de la madre. Creo que esas son las 3, ¿cierto? Ya, primera cuestión. Se supone que si el aborto es un derecho reproductivo a la mujer y ella tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo, entonces ¿por qué limitarlo a 3 excepciones? Primera contradicción. Y lo segundo es que Bachelet en su gobierno, ni la Claudia Pascual, que es la ministra del CERNAM, ni la Camila Vallejo, ni la Carol Cariola, ni ninguna otra mujer de estas que se creen feministas, de poder femenino, chiquillas, adelante, nosotros damos la cara por ustedes, nosotros luchamos por las mujeres. Y yo incluso voy más lejos. Digo que ellas y ningún candidato a presidente, a senador y a diputado en las últimas 3 elecciones del 2009 en adelante ha planteado lo siguiente. ¿Ha planteado qué cosa? Todos plantean que ya, a lo mejor hay que hacer una ley para despenalizar el aborto, pero nadie dice que primero hay que hacer una reforma constitucional donde hay que cambiar el inciso segundo del número primero del artículo 19. Nadie. Entonces Bachelet hizo todos estos proyectos y nunca cambió la constitución. ¿Por qué no? Porque no tenía los votos. Bueno, puede ser. ¿Y por qué no los logró? Porque no lo iba a conseguir. Entonces, ¿por qué impulsa una ley de aborto que sabe que a primeras que nunca será aprobada por esta misma razón? Porque quiso jugar con nosotros. Bien, pero ojo, yo digo que esto ningún candidato lo ha planteado del 2009 en adelante, sea para presidente, senador y diputado. Y hoy día está pasando lo mismo. ¿Por qué?
Yo, leyendo atentamente lo de Beatriz Sánchez, que tanto dice que es el primer gobierno feminista de Chile, yo veo que nadie le pregunta tampoco, porque en realidad lo que se pregunta en la televisión es que, bueno, es que el proyecto de aborto, mira, el proyecto de aborto ya, ¿está a favor o en contra del aborto? Ya, en sus tres causales o un derecho. Y nada más, no te preguntan nada más. Pero Beatriz Sánchez tampoco por iniciativa ha dicho, por ejemplo, que el aborto, primero, para que sea legal o para que sea posible, tiene que borrarse este artículo de la Constitución. Yo desconozco el motivo, si es por ignorancia, si es porque quiere hacer lo mismo que Bachelet, impulsar un proyecto que sabe que no va a poder cambiar la realidad, como para decir, yo lo intenté, pero este Congreso hostil, lleno de hombres machistas, misóginos, lo prohibieron. No sé, puede ser, pero ténganlo en claro. ¿A qué saco colación con esto? Que es importante conocer la Constitución, porque la Constitución que nos rige, independiente que sea de Pinochet, independiente que la hizo un montón de fachos, independiente de que fue ilegítima desde sus inicios, es la ley primera que nos rige el día de hoy. Y que todo lo que queramos hacer, sus bases, la base de la legalidad, nosotros, parten de aquí. ¿Ya? Ahora bien, es importante este tema de la Constitución y no es nada tan especial y tan importante, ¿ya? Ustedes pueden ir por cualquier calle, si viven en Santiago, puedes ir al Paseo Humada, vas a ver personas que venden hartos libritos de leyes, y el de la Constitución, no sé cuánto estará hoy día. Yo tengo una versión de hace 4 años escrita y me costó 2.000 pesos. Capaz que hoy día está a 3.000 o algo así. 3.000 pesos por un libro que a lo mejor te puede durar unos 5 años fácilmente, porque la Constitución no es una cosa que cambie fácilmente. O sea, siempre se andan haciendo modificaciones, pero como que lo esencial se mantiene casi intacto siempre. Casi intacto. Es muy raro que de repente cambien cosas, en fin. El punto es que tampoco es difícil leerla. Yo sé que hay leyes que de repente uno las lee son bien engorrosas, pero esto por lo menos es fácil de leer. Es muy fácil decir aquí, artículo 19, número 1, inciso segundo. La ley protege la vida que está por nacer. Yo creo que eso es bastante simple de entender, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a ver colación? Bueno, sigamos diciendo que es importante el marco legal, las leyes. Es importante conocerlas, por lo menos tener una idea de ellas, porque si no, no sabemos dónde estamos parados. Vamos a reclamar y hacer ridículo y a lo mejor estamos reclamando cosas que no existen, no se pueden lograr con facilidad. Que hay que cambiar el marco legal antes de hacer cualquier cosa. ¿Ya? Por eso algunos plantean la asamblea constituyente, pero ojo, algunos la plantean de forma engañosa, antojadiza. ¿Qué es lo que dicen algunos? Hoy llegamos a una asamblea constituyente y que la gente decida. La gente decida. Todo por este intento de hacer una democracia participativa, ciudadana, de que todos los ciudadanos participen. Pero eso es bien engañoso porque hay gente que no sabe nada de leyes. Hay gente que no sabe siquiera qué dice la actual constitución. Nunca la ha leído, nunca la ha visto, no la conoce. No sabe el sentido de qué es lo que esta constitución tiene de malo, porque eso se sabe solo leyéndola, porque es una percepción así subjetiva. Es como cuando uno lee un cuento y a uno le gusta por esto, no le gusta porque es aburrido, no le gusta porque esta parte, pero a otro le puede gustar. Es una cosa así. Aparte que, por ejemplo, lo que quiera la gente se tiene que traducir en ciertas interpretaciones, ciertas cosas que no se pueden llegar a poner. Nosotros no podemos poner en la constitución que la señora Juanita le den de comer 3 veces al día. Eso tiene que estar explicado de la forma más general y abierta posible, porque tiene que abarcar a todo el país. Pero es importante, ¿por qué? Ahora se habla de la educación gratuita de calidad. Si tuviéramos que llegar a la Constitución, tendría que haber, supongamos en el mismo artículo 19, un número que diga la educación será un derecho garantizado para todos, la cual debe ser gratuita y de calidad. Una cosa así. Tomemos otro ejemplo. Otro ejemplo en la vida cotidiana. Una persona que se hizo famosa en las redes sociales porque le cerraron su negocio debido a que nos dio una boleta por 300 pesos y él alegaba básicamente porque hay gente como, no sé, los poderosos de siempre que no que de repente se mandan, les condonan todas las deudas, no les hacen subidas de nada, con suerte pagarán multa.
que por no dar una boleta de 300 pesos le cerraron el negocio. Bien, bien, que se supone que según la ley uno tiene que dar boletas por cada venta, porque si no las da y te pilla a los fiscalizadores de Servicio de Impuestos Internos, que es la entidad encargada de que tú cumplas con las leyes tributarias, entre ellas pagar impuestos. Si tú no cumples con eso, te dan esa sanción. Ya, por eso pasa. Pero eso no es lo que voy a discutir, ni si es correcto o no. Lo que voy a discutir acá es que eso pasa, ¿saben por qué? Porque estamos en una oligarquía. Esta constitución garantiza que estemos en el régimen político en el que estamos. Esta misma constitución vuelta a cobrar importancia. ¿Por qué? La constitución establece que está, o sea, no lo dice con estas palabras, pero es una oligarquía en donde la clase política es la oligarquía política que está al servicio de los grandes intereses económicos. Mejor prueba de ello es que las leyes se hacen siempre a la medida de estos grandes intereses económicos. La ley de ISAPRES está hecha en torno a las ISAPRES que son empresas grandes que recaudan muchas utilidades debido a los cotizantes que están en ella, ¿cierto? La ley de pesca en torno a la familia Angelini y a todos los que tenían grandes intereses en la pesquera, y así podría darse muchos ejemplos, de los cuales, por ejemplo, la ex diputada Marty Sassi, el senador Jaime Orpiz, eh, terminaron siendo detectados por Corpesca, que fue la empresa que pidió manejo en la ley de pesca y en otras personas. Bien, lo que pasó con Sokimich, cuántas leyes han hecho a favor a Sokimich o a los intereses que puede cubrir, por ejemplo, el yerno Pinochet, Ponce Lerú, en fin, y así sucesivamente. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si la clase política trabaja para los intereses económicos grandes? Es natural que cuando estos intereses económicos grandes, por ejemplo, no sé, metan las patas, tributariamente hablando, sea por evasión de impuestos, sea por incumplimiento de obligaciones tributarias, y donde en vez de corresponderles multas, estos mismos hablan con la clase política para que clase política que todo esto maneja el Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno es que se encarga de que las obligaciones tributarias, sean leyes u otras, sean cumplidas por la gente que tiene que pagar impuestos. ¿Ya? Entre ellos empresas, por ejemplo, del retail, como Ripley, que se le condona una deuda, que es lo que reclaman acá. ¿Ya? ¿Qué voy con esto? Que claro, como es así, la clase política, a ver, por ejemplo, Ripley es manejada por tales personas, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, no, Johnson era, perdón, no era Ripley, era Johnson. Era manejada por tales personas que son de grandes intereses económicos, de tales grupitos, tenían nexos con ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, oye, hablan a la clase política, oye, ¿sabéis qué? Yo no quiero, sobre todo la que está en el gobierno, ¿sabéis qué? Yo no quiero pagar esta deuda, porque yo no quiero pagar esta deuda, ¿sabéis qué? Bórramela. ¿Qué hace, qué hace el gobierno, que es parte de la clase política? Le habla al Servicio de Impuestos Internos, cuyo director es designado por el presidente de la República, es decir, por el Ejecutivo, y Servicio de Impuestos Internos le deja pasar cualquier problema tributario que presente. Incluso ahí es cuando se habló de condonar. Pero la gente que no tiene esos contactos, que es el resto de la ciudadanía, algunos hablan de que somos el 99%, que el otro es el 1%. Yo no voy a dar porcentaje, pero voy a hacer la separación nomás. Pero la gente que no tiene esos nexos con la clase política, y la clase política no trabaja para todos los ciudadanos, Servicio de Impuestos Internos actúa con todo el rigor de la ley tributaria y castiga a toda la gente. Es decir, que si estuviéramos, y esto la Constitución en cierto sentido lo permite, y las leyes lo permiten. Primero, la ley permite, o sea, la Constitución y las leyes en cierto sentido permiten que la clase política sea manejada por la oligarquía económica del país. Segundo, se permite que el director del Servicio de Impuestos Internos sea designado por el presidente de la República cuando podría ser una entidad autónoma e independiente. ¿Ya? Porque si todos esos dos nexos estuviesen cortados al mismo tiempo, cuando una empresa grande, un retail grande como Johnson, como Ripley, Falabella, en fin, estuviesen haciendo eh, evasión de impuestos, algunos dicen elusión, pero es evasión de impuestos, estuvieran haciendo incumplimiento de obligaciones tributarias, le aplicarían el rigor que le aplicaron a esta persona que le cerraron su local
por uno, no sé si por unos días o para siempre, por no entregar boletas a una venta que hizo. ¿Entienden? Ahora, ¿en qué artículo sale eso? Me van a preguntar ustedes. En ninguno, quizá. Ahí es que esto, a lo que yo voy es que no, bueno, dije constitución, sí, pero tiene que ser las, no solamente la constitución, sino que también todas las leyes que están en vigencia en el país. Está establecido por ley, no me pregunten cuál, que tampoco soy un abogado, que el director de Servicios de Impuestos Internos es designado por el presidente de la República. Creo que eso tampoco sale ni siquiera en el Código Tributario. Pero debe haber alguna parte, algún documento legal que eso sale estipulado. Eso en alguna parte sale estipulado. Por decir algo, ¿cierto? Entonces, si eso nosotros lo cambiamos, es como lo que una vez hablé, por ejemplo, de la designación del fiscal nacional, que es con el presidente de la República con aprobación del Senado. Lo mismo el Contralor General de la República, lo mismo los miembros de la Corte Suprema. Entonces, esas cosas sí son permitidas por la Constitución. En ese momento yo cité los artículos, que en este momento no me acuerdo cuáles son, y claro, ahí tenemos problemas. Podemos tener problemas. Bueno, a lo que yo voy en resumen es que si nosotros conocemos nuestra constitución y conocemos una que otra ley, no al dedillo, pero muchas cosas que nos pueden servir, podemos entender perfectamente por qué ocurren, por qué se dan. En el caso de tributarias, por qué se nos cobran cierto impuesto, qué pasa si dejamos de pagar ciertos impuestos, cosas así. Y no deberíamos esperar a depender de terceros para entender la ley. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.